Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la segunda temporada del podcast El Museo del Artista, un espacio dedicado exclusivamente a artistas, en el que hablamos sobre el discurso artístico y marco teórico que necesitas como artista profesional, sobre mentalidad emprendedora y también sobre cómo manejarse en el mercado del arte para formar parte de él de manera sostenible y sana. ¿Me acompañas? En el primer episodio de esta temporada comentamos con María Sierra, artista, tatuadora y consultora, sobre cómo redescubrir la pasión o la vocación artística, pero de forma sólida, de cómo ha sido su proceso y cuáles han sido sus principales aprendizajes, experiencias que seguro sirven de ayuda para conocer mejor el mercado del arte, las galerías y sobre todo cómo moverse en este mundillo, partiendo de vivencias que nos ha compartido. En esta ocasión, María vuelve con nosotros para tratar un tema candente y muy polémico, la recuperación de la quietud de lo artesanal en la creación artística, como un valor imprescindible en el mundo del arte. Como artistas, como comisarios y como profesionales de este mundillo, muchas veces experimentamos la pesada y angustiosa urgencia de estar permanentemente visible, tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital, es decir, offline y online. Parece que para ser buen artista tienes que tener una gran cantidad de obras producidas, ser capaz de crear obras en el menor tiempo posible, que todas ellas sean la mejor obra de tu vida, para empezar, que estén resueltas con la máxima perfección técnica y con la máxima profundidad discursiva. Tienes que participar en cuantas más residencias mejor, ganar cuantas más becas mejor, conocer a cuanta más gente mejor, participar en todas las exposiciones habidas y por haber, que te conozca, bueno, todo el mundo y todo eso saberlo gestionar sin acabar en un psiquiátrico. Muchos artistas confiesan bueno, pues, y eso sobre todo lo vemos tanto en otras mentorías, ¿no? Como en también muchos mensajes en redes sociales, pues que muchos artistas que confiesan que han tenido que decir que sí a encargos que no quieren hacer porque no y que bueno, que no coinciden para nada con sus objetivos, con sus temas o incluso con su lenguaje artístico, pero que por la necesidad económica las aceptan, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que sí que vimos en el primer episodio fue que sí que recomendamos el hecho de tener un trabajo principal para que no tengas que venderte a nivel artístico. También hay otros artistas que dicen que han tenido que aceptar, por decirlo de forma muy delicada, condiciones o acuerdos poco favorables con galerías para que su obra se vea y bueno, que han tenido que al final pues que tragar mucho, ¿no? O han tenido que viajar a lugares en los que se les prometió unas condiciones que luego no han sido tales o han hecho un tipo de acuerdo verbal que no ha tenido su reflejo en un contrato escrito y luego pues han surgido mil y un problemas que no han podido reclamar de ninguna manera ni hacer valer, ¿no? Y bueno, un largo etcétera de actitudes, de actos que muchos artistas se ven obligados a tener que hacer, a tener o hacer y que van en contra de sí mismos por ganar esa carrera de la visibilidad dentro del mercado del arte, perdiendo su autenticidad y sobre todo la visión de que su trabajo creativo es primeramente muy interior. Y precisamente si no hay ese tipo de fluidez y de introspección hacia lo que quiere plasmarse como vocación personal, luego ese tipo de desconexión con uno mismo acaba surgiendo y es muy fácil que se pueda dar ese paso de venderse a la principal o a la primera oportunidad que te encuentres, ¿no? Bueno, para ahondar en este tema que ya como veis, pues viene calentito y viene bastante contundente, nos encontramos también con María Sierra, como no, ya invitada VIP del podcast, que siempre nos encanta hablar con ella. Así que nada, vamos a tratar contigo la recuperación del artesanal en el mundo del arte. Bienvenida, María. Muchas gracias, Laura, otra vez por invitarme a tu Museo del Artista. Encantada de estar aquí otra Un vez. placer, un placer, un placer. Bueno, desde una primera perspectiva, digamos, para las personas que a lo mejor no hayan podido escuchar el primer episodio o que ya lo tengan a lo mejor un poco ya, no creo que olvidado porque fue brutal, pero bueno, sí por recordar un poquillo de dónde vienes y qué es lo que haces actualmente, ¿no? Tu recorrido un poco así por encima. Vale. Bueno, yo a día de hoy soy consultora de estrategia de marca, pero bueno, digamos que esto es en mi rama profesional porque siempre digo que somos la multitud de nuestras facetas y yo ya no escondo que dibujo y soy artista. Y bueno, un poquito por ahondar en esa parte, pues
digamos que yo siempre destaqué dibujando, ¿no? Desde pequeña. Mis padres hicieron como un esfuerzo en llevarme al primer bachillerato, cambiarme de colegio al primer bachillerato artístico que había en Madrid y ya me preparé para Bellas Artes. En Bellas Artes acabé la especialidad de restauración y conservación de obras de arte y hice unas prácticas en el Reina Sofía. Después de eso parecía que todo iba enfocado vamos, en línea recta, pero pues te enfrentas al mercado laboral y te tienes que poner a trabajar. Yo no encontraba ningún trabajo relacionado con nada que tuviera que ver con el arte y entonces empecé en el mundo del marketing promocional. De ahí pasé a temas de experiencia usuario en el sector de la banca. En esa compañía hice un proyecto muy top de branding que me llevó un poco a replantearme que yo quería enfocarme hacia sobre todo la estrategia y a día de hoy pues estoy en una pequeña consultora creándola de cero y estoy como responsable de estrategia y súper contenta porque también eso me ha permitido retomar mi parte artística, sacar mi marca personal y bueno, dar un poco a conocer quién soy en todos mis ámbitos y facetas. Y en la parte artística, pues empezar con un proyecto bastante potente que es muy bonito y estoy muy orgullosa. Así a modo resumen. Muy bien, muy bien. Bueno, para las personas que te quieran bichear un poquillo qué tipo de arte haces, no sé si nos puedes comentar, por ejemplo, cuál es tu perfil de Instagram para que ya puedan desde el principio tenerte localizada. Vale, mi marca personal es M Sierra Studio y en Instagram estoy como M Sierra Art. Ujú. Muy bien. Pues vamos a andar un poquito en esa faceta artística, ¿no? Que es precisamente lo que nos reúne aquí, porque actualmente me encuentro cada vez con más y más artistas que necesitan esa quietud y quieren dedicarse profesionalmente al mundo del arte, ¿no? Que es el paso que tú has dado, pero sienten un profundo y en realidad un sano rechazo a traicionarse a sí mismos para entrar en la dinámica de la carrera de producir más, de aparentar más, bueno, descuidando su propio camino como artistas, incluso su propia salud, ¿no? Porque, bueno, incluso podríamos hacer otro episodio sobre el mundo de todo lo que se consume para intentar llegar o de todo lo que se consume para intentar relajarse, para lograr estados mentales o emocionales que te permitan ser productivo. Aquí, en cada episodio De salen todo. 8. Nos multiplicamos, María, nos multiplicamos. Pero bueno, sí, por otro lado, bueno, hay artistas que a lo mejor se muestran un poquito más cínicos y que simplemente aceptan que es la manera en la que hay que destacar, ¿no? Pues produciendo más, aparentando más y siendo amigo de quien en realidad no quiere ser amigo en vez de tener una relación cordial y ya está. Entonces, en este sentido me gustaría preguntarte, ¿has tenido momentos en los que a lo mejor esa angustia por participar en ese maratón, en esa carrera te ha comido o en los que has tenido que aceptar trabajos que no querías? Momentos en los que has dicho de verdad una y no más. O sea, no vuelvo a ponerme yo misma en esta situación. No sé si nos puedes contar un poquillo. Vale, o sea, en la parte que comentas que un poco como si alguna vez te has, digamos, sacrificado por el bien de tu obra, ¿no? Para crecer e intentar, bueno, que tu obra sea más visible a costa de estar con gente que no conectas o no te representa. Bueno, en mi caso yo soy una persona muy transparente, me lo han dicho muchas veces, que se me nota todo en el rostro, también me lo han dicho. Y entonces es difícil que yo, si no estoy conectada con la persona que tengo enfrente, dudosamente o sea, voy a, digamos, pasar eso por proyectar más mi obra. Yo creo más en el trabajo continuo y que el trabajo da sus frutos y que todo esto acabará siendo visible, pero sobre todo por el trasfondo que tiene mi obra. O sea, yo no me voy a vender por, no sé, de repente estar más arriba, ¿no? Si creces muy rápido, caes muy rápido. Prefiero un poco la estabilidad. Y
En la parte, por ejemplo, también a mí lo que me ha pasado durante muchos años es que no he sabido valorar mi propio trabajo y he regalado dibujos a todo el mundo. O sea, me pedían cosas y yo casi como avergonzada lo regalaba. Y entonces, en el momento en el que he sabido tangibilizar y monetizar lo que cuestan mis obras, me ha servido un poquito para darle valor a lo que hago y ha sido un momento también de inflexión porque ahí te das cuenta realmente quién valora tu trabajo y quién se está aprovechando. Entonces, aquella persona que no es capaz de pagar lo que vale, pues quizás no sea tu target, ¿no? Ni tu público objetivo. Entonces, es como todas estas cosas te hacen meditar, la Ujú. verdad. Definitivamente, y sobre todo que para poder tomar ese tipo de decisiones tienes que ser de alguna manera libre, ¿no? Por eso comentábamos el hecho de tener tu propio trabajo para que no tengas esa necesidad, porque en muchas ocasiones veo que los artistas que realizan ese tipo de movimientos de ser infieles a sí mismos, ¿no? A sí mismos, no es porque les guste, al contrario, provoca muchísimo sufrimiento y muchas veces acaba en un bloqueo creativo bastante severo, sino que en realidad es porque lo necesitan, ¿no? De hecho, bueno, me estoy acordando ahora de un artista que también tuve la suerte de ser mentora y que, bueno, pues él llevaba temas que tenían que ver mucho más con el juego de luces en los desnudos, ¿no? De luces y sombras en los desnudos. Pero bueno, me comentó que en un momento dado necesitaba cash, necesitaba dinero y que una iglesia le propuso hacer un mural de, no sé si era de la Epifanía, o sea, de los Reyes Magos o del Nacimiento. Entonces, comparabas las obras en las que él plasmaba todo su amor por esas luces y sombras, por los desnudos, incluso algunos pues muy, muy atrevidos, ¿no? Incluso rozando un poco, bueno, pues lo erótico explícito, que además eran obras bellísimas, y luego veías el portal de Belén y claro, era un poco, se notaba demasiado que había muchísima diferencia y que lo hacía por compromiso y por encargo, ¿no? Entonces, sí que yo creo que cuando vives desde tu propia vocación y no estás dispuesta a venderla y pones los medios para que así sea a una costa de trabajar mucho y muchas horas, sí que te puedes permitir no solo desarrollarte personalmente, sino artísticamente. Y ahí justo surgió en una de las mentorías que tuvimos la importancia de esa quietud y de recuperar lo artesanal en el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Ya sea incluso escribir un correo casi en el día a día, como incluso a la hora de terminar un cuadro, una escultura, un diseño que esté lo más acabado posible. No lo más perfecto posible, sino lo más redondo y lo más pulcro a nivel de significado y de sentido. No sé si puedes contar un poco por encima cómo vino esa conversación y qué es a lo que te querías referir con que hacía, ¿no? Que hace falta recuperar lo artesanal. Sí, o sea, yo además esta percepción la tengo hace tiempo y además tenía preparado un post para LinkedIn sobre este tema porque, a ver, no sé, llámame incrédula, pero me ha pasado creo que desde que tengo uso de razón. Yo cada vez que empiezo o aprendo algo, ¿no? Y me ha pasado en la carrera, en los cursos que hago y demás, siempre creo que hay una forma, ¿no? Que nace de cero, ¿no? Y la realidad es que veo que luego todo el mundo toma atajos para realizar esa actividad, ¿no? Y te pongo ejemplos para que lo entiendas. En la parte digital, por ejemplo, cuando yo empecé a diseñar, la mayoría de la gente en producto digital empezaban a diseñar con plantillas que se descargaban de Figma, de recursos gratuitos, etcétera. Entonces, cuando ya aprendes la metodología de experiencia de usuario, hay una serie de pasos y te enfrentes al lienzo en blanco también. Pero la gente no. Me enfrentaba a lo mejor yo, pero la gente no. Ahora con también la parte de ChatGPT, ¿no? Pues se le lanza todo y yo he visto informes a nivel consultora profesional
que se ve que están extraídos de ChatGPT, ¿no? Y entonces también me pregunto, pues lo bonito de nuestra carrera o nuestra profesión también es hacer match con los datos, investigar, leer informes, sacar unas conclusiones, ¿no? Porque tienes una visión, porque para eso eres el experto. Y en la parte también artística, pues en la parte creativa también me estoy llevando como esa serie de mini disgustos porque veo que, a ver, la copia ha existido toda la vida porque a todos nos han enseñado a pintar emulando a los grandes pintores para conocer las técnicas, pero luego hay un punto en el que tú tienes que desarrollar tu propio estilo, tu propio acabado, tus propios dibujos, ¿no? Y te enfrentas un poco a qué es lo que de verdad quiero contar. Y entonces en todo esto, pues me vuelvo a encontrar que ahora la gente, más que, no quiero generalizar, ¿vale? Es también mi percepción. Se encuentra que utilizas herramientas digitales para la ejecución de dibujar, que al final pues no es lo mismo que estar dibujando en un lienzo o en un papel en el que tienes que, si tienes que rectificar, igual no puedes, ¿no? Entonces, no sé, como que tenemos demasiados impactos por todos lados, la gente se nutre de Pinterest, de todo eso y al final veo como que todo es lo mismo y todo se aleja de esa manera como artesanal de hacer las cosas, ¿no? De ponerle un poco de mimo, de investigar, de crear algo único, ¿no? Esa parte creo que se ha perdido y es como mi percepción. Ujú, sí, y en este sentido creo que justo a ambas nos gustaría como sacar la bandera, ¿no? Y poner en valor no solo la belleza, sino la autenticidad y la capacidad de crear lo que acabas de decir, cuestiones o también obras únicas, precisamente estando dispuestas no solo al trabajo duro, sino al trabajo intenso y profundo, al trabajo de calidad. Y aquí nos podríamos meter en muchísimos huertos y berenjenales intentando definir qué es el trabajo de calidad, pero creo que en realidad eso es tan fácil como ser honesto con uno mismo. Todos sabemos cuando hemos hecho un trabajo o hemos hecho una obra, o hemos hecho un informe o un correo o incluso una conversación con nuestros familiares o amigos por cumplir, por decir que lo hemos hecho y cuando realmente ponemos la cabeza, el corazón y la intención de impactar en la otra persona o de crear algo que tenga un significado mucho más allá de lo evidente o de lo aparente o de las primeras capas de la cebolla. No sé si se entiende, Ujú. ¿no? Y bueno, sí que no tiene nada que ver y sobre todo pues eso, cuando como comisaria me acerco a artistas en los que veo que hay una profundidad, un sentido, una búsqueda, pues por ejemplo, como en ti, ¿no? Sí que es un gusto y respiras y vuelves otra vez a percibir que es sentir el oxígeno en los pulmones, ¿no? Y dices, ahí todavía quedan artistas que no se conforman simplemente con hacer cosas estéticas o que no se centran solo en el proceso y que buscan que desde el principio hasta el final sea haya una profundidad, ¿no? Y creo que justo en este sentido se le da muchísima importancia al proceso, a la creación como tal, a la actividad, pero no se tiene en cuenta que esa actividad tiene que llevar también un resultado que sea satisfactorio en los términos en los que lo estamos hablando. No sé Ujú. qué te parece a ti todo ese giro hacia lo procesual. O sea, incluso podríamos plantear, ¿no? Aquí como el dilema entre lo procesual y el resultado, ¿qué es lo que merece la pena según tu visión? Pues es que creo que todo esto ha cambiado porque ahora creo que estamos como constantemente teniendo que exponer el proceso, que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el primer podcast en las redes sociales, ¿no? Entonces parece que ahora si no subes un reel con cómo es tu estudio, cuál es tu proceso, el efecto wow, ¿no? No resulta, ¿no? Entonces yo creo que antes había como una parte de que los talleres de artista eran casi secretos, ¿no? Y se guardaba como con recelo esa parte de la técnica
y, y el resultado final era casi más eh, algo que tenía que ver con tu renombre o tu marca. Y yo ahora lo veo un poco como que creo que deberíamos de quedarnos como todo, yo pienso, en el punto medio, ¿no? Y entonces entender que el aprendizaje es parte de, o sea, es parte del proceso. Entonces, todo ese proceso que te lleva a crear la obra me parece bien de alguna manera, y luego el resultado tiene que ver con lo que tú consideres que es el resultado óptimo como artista, porque también en esa parte yo he tenido, o sea, recuerdo como con bastante desasosiego en la carrera cuando yo en pintura me enfrentaba o sea, a los cánones del profesor que en ese momento te impartía la clase, y teníamos que, pues él decía que la técnica que tenía que ser hiperrealista, y yo soy una persona que dibujo muy espontáneamente y me gustan mucho los primeros trazos y los primeros resultados, por ejemplo. Entonces era como un pegarme con, si yo, este es mi resultado, esto sí que es mi esencia, ¿no? Así dibujo yo y así lo veo bien. Y esa parte de espontaneidad que le das al dibujo. Entonces también creo que hay que dejar un poco al artista también elegir cuál es su resultado final y óptimo, ¿no? Y no dejarse tanto imbuir también por lo que se dice en las redes sociales o lo que se comenta. Es que todo esto tiene que ver también con ese tema, que es otro tema para otro podcast. Totalmente, con la apariencia y con Sí, tratar de ser el que más, eh, entre comillas, completa el espacio en blanco, ¿no? O sea, sí, que te pasaba como a los impresionistas, ¿no? Que cuando confrontaban un poco con sus contemporáneos les decían que habían dibujado la escenografía, el atrecho, el paisaje para luego terminar de dibujar los personajes. O sí, sea sí, que, sí, tal cual. fíjate, todo se repite, ¿no? Bueno, Pero al final yo creo que lo importante es establecer qué tipo de límites y cuáles son los mimbres de tu cesto. Y una vez que los has definido, ser fiel a ellos, porque tú no tienes por qué hacer una obra hiperrealista si no es tu estilo, efectivamente. No tienes ningún tipo de compromiso y no tienes por qué estar en ambientes ni relacionarte profesionalmente con personas que te lo van a pedir, ya sea porque tengas un compromiso económico, social o de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que de aquí justo de lo que estamos hablando es de un acto de creación artística auténtico en el que el artista se plasme o por lo menos plasme parte no sé si de su alma, pero sí que se realice esa obra o ese trabajo con mimo, con cuidado, con una cierta formalidad, una cierta profesionalidad, ¿no? Que no tiene tanto que ver con que sea de una forma encorsetada, sino al contrario, una forma seria, que no tiene por qué ser rancia ni tiene por qué ser cínica, al contrario, ¿no? Una cosa no equivale a la otra, sino, bueno, pues un poco lo que comentaba también una joyera contemporánea que entrevisté hace tiempo, que decía, bueno, yo muchas veces cuando hago joyería me doy cuenta de que como todo vale, porque ahora se lleva lo abstracto, entendedme, mal hecho, ¿no? Decía un poco ella. Pues claro, yo hago unos pendientes y hago X, Y y Z y parece que está muy elaborado, pero a lo mejor hay otros compañeros que hacen la mitad de la mitad y dicen, no, esto es así. Claro, pues falta ese mimo, ese cuidado, esa delicadeza, la conexión entre las ideas que se desarrollan en esa obra, ese hilo conductor, esa transmisión de significado, el también saber exponerlo de la manera adecuada, usando el vocabulario adecuado, ¿no? Que por eso también es tan importante el marco teórico, el discurso artístico que trabajamos en las mentorías, e incluso también el saber cómo desenvolverse, ¿no? Porque justo tú en eso eres una persona súper práctica y que también sabes muy bien cómo moverte en esos ambientes y a la vista está que, bueno, tus obras han estado en 6 galerías, tienes un libro de artista, están en un montón de librerías también, o sea que también hay que saber cómo transmitir todo eso y cómo hacer negocios, entre comillas. ujú, O sea que va un poco por ahí la recuperación del artesanal. O sea, no queremos que ahora todo el mundo vuelva a pintar como no se sabe muy bien cómo, sino que siendo fiel al estilo de cada uno se haga con el máximo mimo y cuidado y amor posible, ¿no? Al final eso es un poco de lo que va. Mm.
Sí, Sí. sí. Ujú. Así que, bueno, no sé si quieres añadir alguna otra cosilla más, alguna otra idea. La parte, por ejemplo, de toda esta parte digital, de la IA y tal, yo creo que es un tema muy interesante porque desde mi perspectiva no es que no es que vayan a suplir a los artistas, ¿no? Para mí es como una referencia más a la que puedo acudir para ver tendencias, para bocetear ejemplos, o sea, tiene muchas posibilidades, pero para mí no es el resultado final, o sea, digamos que sería parte del proceso, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que negarlas, o sea, hay que ir adecuándose a la velocidad de la humanidad y esto ahora mismo es necesario para todos los ámbitos, no solo el artístico, ¿eh? Ujú. Sí, Sí, totalmente. De hecho, fíjate, casi quedaría para otro episodio del podcast el tema de la IA y de la creación artística, pero creo sí. que se podría resumir un poco con otro post que también vi el otro día y es, yo como artista no necesito que la IA haga mis cuadros para irme a fregar los platos, Ah, sí, sí, sí. a pasar la aspiradora por casa, a tener que hacer la compra. Lo que quiero es que la IA, o sea, sí, Friegue la los inteligencia platos. artificial friegue los platos, haga la compra, me limpie la casa para que yo pueda dedicarme a hacer arte. O sea que básicamente este episodio es casi que un grito para recuperar lo tremendamente humano, lo tremendamente íntimo y personal de cada artista y animarle a que lo demuestre con cariño y con esa autenticidad, ¿no? Y que todos los recursos, digamos, son un buen punto de partida, pero incluso para los artistas que trabajáis esos primeros trazos, digamos, eso no es excusa para decir, ah, ya está, ahí lo llevas, ¿no? No, Al no, no. contrario, al contrario. Así que, bueno, María, muchísimas gracias por este episodio. Creo que, bueno, si hemos abordado un poquillo de luz, yo creo que será bienvenida para todos los que nos escuchan. Y sobre todo, bueno, una última idea, tanto para los artistas a nivel personal como para los comisarios, pues es que estamos, bueno, o los mentores, ¿no? Que estamos al otro lado, no sabes la satisfacción que da ver que el mercado del arte y el mundo del arte se llena de personas sesudas y que son capaces de generar un pensamiento interesante, porque muchas veces parece que los discursos o narrativas se han estancado, ¿no? Y encontrar personas que van más allá de lo aparente o que trabajan su discurso, pues, por ejemplo, como tú, con esa profundidad, casi que hace recuperar un poco la esperanza por la humanidad, ¿no? Y por el mercado del arte. Y te das cuenta de que no todo es, no todos son galerías que te la cuelan, no todos son, bueno, pues un montón Sí. de encubrimientos extraños o de obras que de repente pasan de valer, yo qué sé, 5.000 a 5 millones. Así que es como la parte más auténtica, ¿no? Y que creo que hay que fomentar para que la otra no haga tanto ruido, o por lo menos haga el ruido que le corresponde. Pero si somos artistas, si sois artistas, es por transmitir un valor diferencial que solo tenéis cada uno. Así que miles de gracias por venir a este episodio y bueno, más veces, si queremos más No, veces. muchas gracias a ti por invitarme una segunda vez y nada, bueno, ya sabes, yo encantada. Ha sido un descubrimiento también encontrarte como mentora, que espero que dé para una larga relación. Y nada, me despido de tus oyentes con dos consejos que siempre doy a nivel personal, por si no los escucharon en el primero, que les invito también a que lo escuchen. Pero siempre digo que no dudes de tus capacidades y lo segundo, que lo mejor siempre está por llegar. Así que ánimo a todos. Gracias por haber escuchado el podcast El Museo del Artista. Te invito a compartir por redes sociales los momentos que te hayan ayudado o que te hayan abierto nuevos horizontes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente.